Muy buenos días, señoras y señores. Los mejores deseos y parabienes para este nuevo año 2021. Es un gusto volver a compartir estas sesiones de análisis y conversación con ustedes. Agradezco en nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia, hacia un nuevo contrato social. Hoy con esta actividad completamos la actividad número 30 en este ciclo de conferencias. Les solicitamos por favor apagar los micrófonos y el video para poder permitir que quien expone no sea interrumpido. La sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona y circunscribir los comentarios y las preguntas a el tema abordado por el expositor. Le cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini, director, presidente del CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Muy buenos días, amigas y amigos todos. Una satisfacción enorme volvernos a encontrar en este ciclo de actividades que tiene CEDAL. Como señalaba Guido, esta es la número 30, en donde hemos tratado de incorporar en la discusión permanente temas de relevancia, de importancia y que creo que proyectan lo que debería ser un centro de pensamiento como es CEDAL. Agradecemos mucho a los expresidentes don Oscar Arias y don José María Figueres que nos acompañan y a nuestro expositor don Yayo Vicente que también es un colaborador permanente de CEDAL y por supuesto a todos ustedes invitándolos desde ahora a que sigan participando porque en realidad que esta es la primera jornada de esta segunda etapa de discusión o esta primera que tenemos en el año. Antes de darle la palabra, a Yayo, yo quisiera pedirles un minuto de reflexión. Julián Solano ha sido compañero nuestro, ha sido expositor, nos acompaña en un grupo que ha venido trabajando también en definir programas de capacitación. Y recientemente tuvo una situación dramática familiar con el fallecimiento de su querida esposa Marianela Arce Carmona. Marianela también incorporada desde hace muchos años, los que hemos sido parte de las juventudes del Partido Liberación Nacional, aunque esto no es un foro de partido. La conocimos, valoramos su calidad como persona y su esfuerzo permanente en llevar justicia y solidaridad a nuestras comunidades. Hoy queremos darle un sencillo homenaje y por eso les voy a pedir a ustedes que mantengamos los micrófonos en silencio, hagamos una reflexión de unos segundos por la muerte de Marianela, el recuerdo que quedará en todos nosotros y por supuesto nuestra solidaridad y abrazo a Julián a la distancia. Muchas gracias. Me permito presentar a Yayo. No necesita mucha presentación. Yayo es doctor en medicina veterinaria con especialidad en bioética y salud pública y epidemiología. Pero además tiene otra serie de cualidades importantísimas, Yayo. Y hoy nosotros le pedimos
que conversemos sobre algo que él ha venido también hablando, sobre el nuevo contrato social, la proyección del pasado y el futuro posible. Yayo, gracias por acompañarnos y gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. Yayo está sin micrófono. ¿Yayo? Ahí me oyen. Ahí sí, sí, correcto, Yayo, gracias. Okay. Escucha claro y fuerte. Hoy vamos a hablar como nos acaba de decir don Carlos, un tema que hemos venido conversando en nuestras pequeñas reuniones. La verdad es que cuando las propuestas políticas son revisadas y reorientadas y adaptadas de una manera permanente, no se agotan. Estoy viendo a Yayo Vicente. ¿Aló? Adelante, Yayo. Ok, si el ejercicio no se realiza, pronto las circunstancias van a dejar atrás y obsoletas las propuestas políticas. Hoy vamos a tratar de comentar cómo el pasado se manifiesta en el futuro y por qué no es posible empezar con una hoja en blanco. Okay. Queremos ver cómo la colisión que existe entre las prioridades post-crisis y la agenda progresista debemos de manejarla con sumo cuidado. Queremos hablar sobre las grandes aspiraciones políticas y el riesgo también de caer en grandes frustraciones por una política minimalista. Y al final, a mí me gustaría tener tiempo para conversar sobre el rescate de lo local como un factor que debe aglutinar para enfrentar con mejores posibilidades los retos. Quiero agradecerle a Guido y a Luis Fernando que creen que yo puedo contribuir de alguna manera. ¿Quién sabe? Pero ojalá. También agradecerle a don Carlos Rivera, que ha sido muy generoso al presentarme. Escondió lo feo y resaltó lo bueno. Todos tenemos, por supuesto, un balance de virtudes y defectos, y cuando se mencionan los primeros sin sacar a relucir los segundos, el desbalance genera un gran halago al ego. Muchas gracias, Carlos. Estos son mis datos para que me corrijan y me conviertan entonces en una persona más exigente, menos enredada y más humilde. Ser invitado a conversar en CEDAL es un enorme honor y todo un privilegio. CEDAL jugó un rol de gran relevancia en América Latina, llena de dictadores y de militares al mando de tanto país. En las aulas de CEDAL se formaron muchos líderes que generaron una recuperación democrática y luego ocuparon puestos en gobiernos libremente elegidos. Presidentes, gobernadores, senadores, diputados, embajadores, todos exalumnos de CEDAL con fuertes convicciones democráticas. Es por eso que no es exagerado sentirse intimidado y al mismo tiempo halagado de la oportunidad de disertar en las aulas de CEDAL. Este tiene que ser un mejor año para todos. El remesón del 2020 debe ser entonces la catapulta que nos permite empezar con entusiasmo, con una nueva
motivación, dejar de dar por sentadas las conquistas del pasado. El universo tiende a la entropía y cada logro recibe de muchas formas ataques para destruirlo, como si fuera un estorbo y no un peldaño de mejoría. Contrarrestar ese constante desdibujamiento de las mejoras debe ser una labor de todos los días y de todos. Cuando conversamos de un nuevo contrato social, casi por reflejo pensamos en una constitución nueva, una tercera república que funcione también para las generaciones que no han nacido. La constitución del 89 nos alcanzó para 60 años y tuvo una gran influencia en la siguiente. La del 49 ya tiene 72 años. Cabe entonces preguntarse si es necesario cambiar el pacto político cada cierto tiempo. Yo me sentiría muy complacido si terminamos esta conversación yendo más allá de pensar que un simple cambio de legislación mágicamente va a acabar con todos nuestros problemas. La judicialización de la política es parte del problema y nunca una solución. Un nuevo contrato social debe modificar actitudes y aptitudes y luego el marco jurídico. Ese debe ser el orden. Primero el acuerdo político y luego el marco legal. Costa Rica tuvo un fabuloso Borgen, donde hoy está el Banco Central de Costa Rica. Borgen es el término coloquial con que se conoce al Palacio de Christian Borg, donde están los tres poderes del Estado y la oficina del primer ministro danés. En el Borgen de nosotros también teníamos los tres poderes. En el Palacio Nacional, que lo que nos queda es unas pequeñas fotografías y grabado, se reunieron los diputados constituyentes de 1949 por 297 días calendario. Sin contextualizar, parece un logro de ejecutividad enorme lo que hicieron. En menos de un año nos dieron una nueva constitución. Eso pareciera ser casi imposible en nuestros tiempos. Conforme avancemos, yo quiero aclarar que esos 297 días calendario son un espejismo. Un nuevo contrato social no se construye utilizando un atajo. Aunque el camino por los catetos es más largo que la hipotenusa, el camino largo y laborioso es el mejor. La Segunda República de Costa Rica inició en 1938 con un pequeño grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho que evolucionó en el Centro de Estudios de los Problemas Nacionales con la orientación y el entusiasmo de Roberto Brenes y el pensamiento económico de Rodrigo Facio. En su discurso de toma de posesión en 1940, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia esbozó sus propuestas sociales. Como corolario, tenemos el estudio y pragmatismo de don Pepe, quien terminó de darle cuerpo al movimiento político que llegó al poder en la Revolución del 48, que conservó y escaló las propuestas de Calderón Guardia y las completó con muchas otras novedades socialdemócratas. Durante la primera mitad del siglo XX, Costa Rica era otra, más homogénea, una sola religión dominante. La mujer no tenía participación política. Éramos extremadamente vallecentralistas,
No existían preocupaciones ambientales. Los otros animales eran amenazas cuando eran silvestres y chunches cuando eran domésticos. Sedal otra vez le hace al país una gran contribución con estos conversatorios. Apropiarse de la política, socializar la política con polémica y debate es el camino, seguramente el único camino. Más complejo el recorrido que el que tuvimos del 38 al 49, pero debe hacerse, debe emprenderse y Sedal está a la cabeza de ese reto. Para no dar vueltas, no distraerme, no divagar, no dispersarme, escogí conversando con una guía y tratar de darle así coherencia a este conversatorio. Juntar ideas inconexas y plantear cómo concatenarlas va a ser el reto que me propuse hoy. Vamos a ir a lo que después debe juntarse de una manera coherente y ojalá permanente. Voy a tratar de utilizar el método cartesiano. Por formación me siento más cómodo y dentro de una lógica que viene siendo probada desde el siglo XVII. Primero, dudar de todo. Después, dividir los problemas en partes que sean necesarias para entenderlos. Conducir los pensamientos empezando por los más simples para ir ascendiendo hasta los más complejos y después volver a integrar las partes. Veamos un poco la proyección del pasado. Comprender que no vamos nunca a empezar con una hoja en blanco. Eso es no solo reconocer realidades, es también acertar en las propuestas y un método para ser pragmáticos. Nada más, vea. Ya viste una reunión, pero... Doña Henrietta venía de otro paradigma. Pudo observar entonces con facilidad a una población descalza, con dientes podridos, porque la verdad es que Costa Rica a mediados del siglo XX vivía en la indigencia. Éramos gente paupérrima con vidas muy cortas. Un poderoso, respetado y recio gamonal de lo que hoy conocemos como la zona de los Santos se casó. Él le mantenía a la familia las trojas llenas y variadas, tanto que fue quien alimentó al Ejército de Liberación Nacional en el cantón de Dota. Don Jeremías Ureña, abuelo de Marieta, mi esposa, fue ese hombre, se casó con doña Oliva Agüero el 23 de mayo de 1914. Sin complejos, con orgullo, los dos llegaron a la ceremonia descalzos. No era por falta de plata. No se requerían zapatos para mostrar alegría en un día de fiesta. Personas como ellos, de temple, dedicación, que no le arrugaron el ceño al barro, ni a la lluvia, ni al sol, ni al polvo, son los que hicieron posible la Costa Rica de hoy. Hace apenas 100 años, en la ciudad capital, el presidente Acosta tomó posesión.
Una ceremonia pomposa, rigurosa, tal vez el acontecimiento más importante y trascendente del año. Todos lucieron sus mejores trajes, sombreros, y todos se bañaron para el festejo. Sin esconder la costumbre que respondía a la pobreza de la época, los niños participaron descalzos. Debemos de conducir el pensamiento empezando por lo más simple para ir ascendiendo hasta lo más complejo. Dice don Pepe, nos dijo que para él fue un reto importante que todos los días sus trabajadores, los campesinos, comieran frijoles con manteca. Así de simple era esa Costa Rica. En el 2021 tenemos otros retos también importantes. Por ejemplo, y esto es un ejemplo nada más con los migrantes. No podemos dejar a nadie atrás. Las hijas y los hijos de los trabajadores domésticas nicas en Costa Rica, tenemos que pensar si deben seguir siendo sirvientes o también darle la oportunidad de convertirse en profesionales, en científicos, en empresarios, en dirigentes. Olof Palme nos decía que los derechos de la democracia no deben estar reservados para un selecto grupo dentro de la sociedad y deben permearse a todas las personas. Don Pepe primero en su lucha aseguró la democracia y después dedicó el resto de su vida política a desarrollar a los ciudadanos capaces de disfrutarla. El cambio social fundamental en la estructura de poder o la organización debe ser importante, debe ser lo importante. Pero hay que tener claros otra vez que la Segunda República no se construyó de un día para otro. Comenzó en 1938 y nos tomó varias décadas, una revolución, coherencia política sostenida, hubo suerte, tuvimos vientos favorables, revolucionarios capaces, talentosos y con un enorme compromiso social. La Segunda República se hizo conservando, creando, aboliendo, reformando y ampliando instituciones. Muchos opinarán que la revolución del 48 y los 18 meses de la Junta de Gobierno no pudieron hacer una revolución. Pero es innegable que hicieron la institucionalidad que transformó a Costa Rica. Todas las instituciones trabajando para la población y beneficio del país. Para empezar cualquier cambio en el contrato social se requieren planos. La política es constantemente acercarse a un ideal. También Olof Palme nos dijo que sin ideales la política no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer esa transición, pasar de ese camello que parece tan feo a ese pochanco que parece tan bonito. Pero para eso se requiere una ruta, se requiere tener claridad política de lo que tenemos
y hacia dónde vamos. Porque la política debe ser acercarse siempre al ideal. Sin planos, cualquier cosa puede resultar. Esos planos políticos nacen y maduran con los debates, con las polémicas, con la conversación, y en eso está CEDAL. De eso pretenden estos seminarios vía Zoom que estamos haciendo con la pandemia, y de eso se tratan los nuevos retos y las nuevas dimensiones de la democracia, que CEDAL está empeñado en que este conversación nacional nunca acabe. Los ornitorrincos son una curiosidad interesantísima y por eso lo pongo como ejemplo de lo que se hace sin planes puede resultar en algo que realmente no queremos y nunca quisimos. Son hasta fosforescentes. Por eso tenemos que tener claro a quién queremos y podemos parecernos, tomando en cuenta la geopolítica, el tamaño territorial, el tamaño poblacional, el tamaño económico y también nuestros antecedentes. La verdad es que sí tenemos en el país muy buenos observatorios sistematizando lo que sucede, haciendo diagnósticos y ofreciendo hasta opciones de solución. Pero tenemos que salir un poco a ver lo que está sucediendo en el mundo. Sacar el periscopio, contextualizarnos, montarnos en el carro del progreso y el futuro. Ver para atrás y para adentro no es suficiente. Se requiere poner los bueyes adelante de la carreta y para eso necesitamos observatorios nacionales que nos permitan ver lo que se nos viene y se nos viene mucho. Por otro lado, es importante dudar de todo. Muchas veces elaboramos el proyecto social con insumos falaces, verdades construidas, mitos urbanos, leyendas, falsedades, que no se convierten en realidad, aunque sean aceptados por muchísima gente. El chupacabras existe en el imaginario social, igual que tanto fantasma que nos gusta creer que son concretos y que son reales. Veamos algunos ejemplos que ocurren en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Creemos que la división de poderes es en el Congreso donde se redactan y aprueban las leyes, que los diputados son representantes populares y son quienes elaboran esas leyes. Creemos que no existe la carrera parlamentaria. Creemos que no tenemos un sistema bicameral. Veamos de cerca estas cosas. Cuando hicimos a nivel de tratado internacional, pactamos el SICA, los reglamentos técnicos centroamericanos, que son los que armonizan las regulaciones utilizadas en Centroamérica, quedaron por encima de las leyes nacionales, quedaron por encima de los reglamentos técnicos y quedaron por encima de los decretos ejecutivos, porque derivan de un convenio internacional. Los reglamentos técnicos centroamericanos están por encima de nuestra Asamblea Legislativa. Nosotros en este proceso, cambiando la flexibilidad por la rigidez en el nombre de la seguridad jurídica. La verdad es que
nuestra Constitución le dio al Poder Ejecutivo la posibilidad de reglamentar las leyes para de alguna manera tener flexibilidad. Eso, por supuesto, era necesario porque la política, como arte de lo posible, lo han dicho grandes gentes desde Aristóteles, Maquiavelo, Churchill, Bismarck, ¿verdad? Y por eso la necesidad de que el Ejecutivo pueda hacer reglamentos que se vayan ajustando. Pues bien, hemos estado cambiando esa flexibilidad por una rigidez. Por otro lado, tenemos que aceptar que detrás de cada curul, de cada fracción, existen asesores que sí son permanentes, que conocen, que preparan proyectos, que saben el quién es quién, que se reúnen con las otras fuerzas políticas, que conocen el reglamento, que negocian y que acumulan experiencia cuando llega el diputado nuevo, sin carrera parlamentaria, quien en realidad toma las riendas de nuestro parlamento, se llaman los asesores. Por eso es necesario dudar de todo. El voto, efectivamente, es secreto. La democracia tiene algunas piedras angulares. No, la dicen el mismo. Y esos piedras angulares son los partidos políticos y los políticos. Pero dudemos si eso es cierto. Porque la verdad, lo que está sucediendo, lo que parece estar sucediendo, es que estos grandes factores de nuestra democracia están siendo debilitados de una manera sistemática. Los hemos estado dividiendo. Veámoslo rápidamente. En este momento, nuestros partidos políticos están diluidos en un mar inmenso que dejó de responder a ideologías y responden a localismos y responden a intereses particulares y responden a gremialismos. A escala nacional tenemos 22 partidos según el tribunal, a escala provincial 23 y a escala cantonal 94. Pero además tenemos otras amenazas que se suman a la destrucción de estas piedras angulares de la democracia. Destrucción que paradójicamente ocurre bajo principios democráticos, ¿verdad? El lawfare está destruyendo el principio de inocencia. Las redes sociales se montan en la libertad de expresión y los medios de prensa en la libertad de prensa. Como dice este caricaturista, los no políticos metidos en política han hecho daño. Los malos políticos no se quedan atrás. Mucho tenemos que aprender del fenómeno Trump. Los empresarios son dictadores en sus empresas. Contratan, despiden a placer, planean y deciden según se les antoja. Excepto que el empresario sea también político, llega a la función pública a despotricar y a frustrarse. En cambio, el político demócrata vive construyendo acuerdos posibles. El político demócrata se parece al personaje mitológico griego Penélope, la esposa de Ulises, que en la noche destejía lo que había tejido de día. Los acuerdos políticos se pierden con facilidad y deben volver a edificarse. El político debe volver a tejer lo destejido, sin frustrarse, sin despotricar. Es su oficio y solo con políticos funciona el sistema democrático.
Pocos casos registra la historia humana de pueblos que han podido salir adelante en sus crisis sin contar con una causa común a defender. Los relatos locales no solo son interesantes, sino que son los que unifican a los pueblos. Lo global y lo local deben balancearse. La pandemia nos provocó una crisis sanitaria que a la vez engendró una social y otra económica. Adaptarnos a esto es indispensable y solo vamos a encontrar las fuerzas necesarias en nuestra idiosincrasia nacional para unirnos como pueblo, resaltar entonces los aspectos que nos identifican y nuestra costarricenidad. El apoyo de los gobiernos modernos se obtiene de ficciones compartidas basadas en 3 puntos fundamentales: el respeto a los derechos humanos, una escalada de bienestar en todos los ámbitos sanitario, cultural, educativo y material, y la convivencia pacífica de personas que pensamos distinto. ¿Quiere cacho? Tenemos que complementarlo con un relato costarricense. Creemos nosotros los ticos en la clase media. Creemos nosotros los ticos en una organización política de 360 grados, en una organización antimilitar que le rinda tributo a la paz, economía mixta, donde todos nos sintamos iguales. Ya yo, para un momento. Sí, señor. Guido, esa persona hay que eliminarla. Perdón, aquí estoy, a ver, no la estoy viendo, a ver. Adelante. Dice Michael que apagar los Sandel. micrófonos. Guido, tal vez es que don Vladimir no sabe cómo cerrar el micrófono. Hay personas que no manejan bien la tecnología, pero es el micrófono el de don Vladimir el que está entrando. Ya lo cerré, adelante. Gracias. Lo que dice Michael Sandel, que moralmente no estábamos preparados para esta pandemia. En estos meses de pandemia se puso de manifiesta la tremenda desigualdad económica que se ha producido en las últimas décadas. Cuando hagamos el recuento de daños, deben salir a reducir los temas olvidados, como las cuarterías, las altas tasas de desempleo en los colectivos de baja escolaridad, la indigencia, los indígenas, los inmigrantes. En el umbral de un cambio de paradigma, la política minimalista no tiene cabida. Los malos administradores deben pasarse a la banca y ceder los espacios a los nuevos constructores, a los verdaderos estadistas. Tenemos muchos elementos a considerar y madurar antes de la aventura de una nueva constituyente. No se trata nada más de pelar el ojo, se trata de una realidad que tenemos que considerar. Hay una serie de elementos necesarios que debemos de considerar. Si se admite mayor presencia de la empresa privada, por ejemplo, debe compensarse su influencia con mayor intervención estatal. Esto es un pensamiento socialdemócrata, ¿verdad? Hoy los que triunfan creen que lo han hecho por sí mismos y merecen todas las recompensas. Costa Rica tiene, por ejemplo, una envidiable industria turística, lechera, piñera, pero es por las políticas públicas, además de los empresarios. Otros países tienen iguales climas, topografías, paisajes, volcanes, playas y empresarios, pero no han tenido políticas públicas que acompañen el proceso. Entonces, el éxito
es de todos, del Estado y los empresarios. La United Fruit Company era una ballena que nadaba en la piscina nuestra y tenía su sede fuera de Costa Rica. Allá tenía que ir el presidente cuando tenía un problema a discutir con el gerente general de la United Fruit Company y resolver algunos problemas nacionales de esa manera. Porque las demás empresas eran de costarricenses y sus sedes se localizaban en el país. Y era común entonces que gobernantes y empresarios conversaran y la simbiosis de ganar-ganar era lo absolutamente cotidiano. No había que ir a New Orleans. Se reunían hasta en la Avenida Central al retirar las cartas en los casilleros, en los apartados del Correo Central. Pero esa circunstancia cambió y sigue cambiando. Hoy, la mayoría de las empresas grandes que operan en Costa Rica tienen su sede fuera de nuestras fronteras. Las grandes decisiones empresariales no toman en cuenta las circunstancias nacionales. Tienen en cuenta la próxima asamblea de accionistas y las ganancias que hay que presentar y así toman las decisiones empresariales como despedir, como cerrar, ¿verdad? Sin ver las olas que está causando esa decisión en un país pequeño con una economía pequeña. En el ámbito ambiental, dice don Joselino Chávez que está faltando que el Estado se le meta de lleno. La verdad es que hemos concentrado el ambiente en el Ministerio del Ambiente, siendo el ambiente un tema transversal. Por ejemplo, una nueva obra pública de ingeniería debe concebir de una vez los pasos de fauna y el rescate de los árboles. ¿O no? Eso hay que decidirlo. Eso hay que contemplarlo. Si bien es cierto, hay que proteger sin entrabar y hay que simplificar sin desproteger. La verdad es que en 1949 el ambiente no era un factor relevante. Hoy es todo un tema. Pareciera ser equivocado hacer generalizaciones que nos meten muchas equivocaciones. Toleramos la minería a cielo abierto para extraer piedra y arena, pero a muchos no les gusta la explotación para extraer metales. La energía geotérmica tiene muchas ventajas y pocos efectos ambientales, pero no queremos explotarla en los parques nacionales, que es donde está, porque ahí están los volcanes, ni siquiera compensando muchas veces el terreno ocupado. El gas natural es mucho menos contaminante y todo indica que el país lo tiene. A veces no extraerlo pareciera como decir al país que no cojamos la próxima cosecha de café, porque el café lo vamos a traer de otra parte. La experiencia nacional con crucitas debemos de incorporarla. El desastre actual es muchas veces peor que una explotación moderna con respeto ambiental y medidas de compensación. Pero si no queremos ese tipo de explotación, pongamos en práctica una idea de Eduardo Robert que nos acompaña. Nos arremangamos, ponemos en práctica un plan remedial con observadores de la academia, una vitrina al mundo de cómo se revierte un desastre. Lo peor es no hacer nada, que es lo que estamos haciendo. En el ámbito ambiental,
no tenemos acuerdos, solamente posiciones fanáticas. La barra de la libertad, la barra de la libertad en una democracia es muy importante y hay que mantenerla muy alta. Una expectativa de vida mayor cuesta. Nuestros mayores generan egresos y producen menos ingresos. Tenemos que entender que si la educación es el ascensor social por excelencia, nos vamos a sorprender si revisamos las instituciones públicas educativas que no sacan de círculo vicioso a las personas que por un fenómeno de inequidad están condenadas al rezago. Si vemos la población universitaria, cómo existe en las universidades y cómo existe en la realidad en los lugares urbanos marginales, vamos a dar cuenta que realmente nuestras instituciones estatales públicas, las universidades públicas, no tienen una matrícula en proporción a ese tipo de población marginada y entonces ese ascensor social no se está utilizando debidamente. ¿Para qué tractores singulares? Nos dijo don Pepe. Bueno, también quisiéramos una sociedad que considerara el aspecto cultural. Ok, Anita. En seguridad alimentaria tenemos seguramente que dividirla en los 4 grandes pilares. La gente habla con mucha ligereza de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria tiene 4 grandes pilares. La disponibilidad, que requiere un esfuerzo importante de producción nacional, con precios que deben ser justos para ambos, los productores y los consumidores. El acceso, que requiere poder de compra, y aquí entra la propuesta de José Figueres de tener un salario mínimo vital para todos, para que tengan acceso a la comida en primer lugar. La inocuidad es un asunto de mucho cuidado, porque los alimentos no deben de enfermarnos, deben de nutrirnos, pero no deben enfermarnos. Y hemos hecho un esfuerzo inmenso en el pasado por garantizar alimentos inocuos a la exportación que hacemos. Pero pareciera ser que tenemos inocuidad para exportación y una inocuidad completamente distinta, que no se debe llamar inocuidad, sino suciedad para la producción que se destina a nivel nacional e incluso las importaciones. No nos damos cuenta porque no estamos haciendo lo necesario para saber si estamos importando productos inocuos o no. Y nosotros como país pobre somos sujetos de los rechazos de los países ricos que no quieren que su población coma alimentos contaminados con antibióticos, contaminados con toxinas, contaminados con tanta cosa. Finalmente, el 4º pilar de la seguridad alimentaria es el consumo. Nada hacemos con que la gente en Zixaola tenga disponibles tomates de Zarcero, que tenga disponibles frutas de Los Santos, si no están educados para equilibrar sus dietas. El consumo depende del cada ciudadano y depende también de la educación que reciba. Por supuesto que se debe complementar con la disponibilidad, la accesibilidad y la inocuidad. Tenemos también que ver lo que está pasando con la baja escolaridad. El modelo que hemos seguido da empleo cada vez mejor a la gente de mayor escolaridad, la gente bilingüe, la gente profesional,
tiene mucho menos tasas de desempleo que la gente que no tienen que no tuvieron esa oportunidad de instruirse. Pues bien, pareciera que los dos grandes instituciones o actividades económicas que absorben la mano de obra de baja escolaridad son la agricultura, que es eso, una cultura, ¿verdad? Porque hay que aprender a levantarse temprano, hay que aprender a sembrar cuando hay que sembrar y cosechar cuando hay que cosechar, como dice el libro, pero además esa agricultura o ese ciudadano no puede estar en el vaivén de los precios de mercado. Hay que ver cómo sacamos del vaivén de los precios de mercado a la agricultura, porque además le estaríamos dando estabilidad laboral a estos conciudadanos de baja escolaridad. El otro componente que absorbe muchísimo la baja escolaridad es la construcción, que igual debe hacerse de una manera, concebirse de una manera sostenida para que no tenga tampoco esos vaivenes y nos deja a la gente en una categoría lamentable. Hay que pensar si queremos o no migrar de un sistema presidencialista a un sistema parlamentario. Hay que pensar seriamente si queremos un Estado laico o un Estado confesional. Hay toda una agenda entonces progresista que lamentablemente, aunque sean derechos humanos, hemos tenido que recurrir a organismos multilaterales para que nos pongan en orden. Ya la gente del mismo sexo se puede casar y ya el matrimonio de hecho después de 3 años de 2 personas del mismo sexo son considerados como un matrimonio, pero tuvo un organismo multilateral que darnos ese empujón. No pudimos hacerlo nosotros por nosotros mismos y eso es una alerta que tener claro. En materia de abortos, hay que hacer un gran esfuerzo por diferenciar vida humana de persona humana, porque prohibir los abortos está haciendo que los abortos sigan de una manera asquerosa desde el punto de vista médico, sucia, con muchos problemas para la paciente. En drogas tenemos que ver qué queremos en drogas, si las queremos lícitas o ilícitas. Las drogas lícitas no nos dan problemas de balaceras, las drogas lícitas se controlan debidamente, además de los controles de calidad que tienen, y hoy estamos exponiendo a nuestros gente a que se inyecten las drogas con jeringas utilizadas, con todos los problemas que hay para hepatitis, todos los problemas que hay para SIDA y otros problemas. Drogas que han sido, aunque las inyecten, que han sido producidas en condiciones que no son las mejores para ser utilizadas. Hay que darle mucho pensamiento a esta lucha contra las drogas y ver si debemos de ir haciéndolas más legítimas o no. Es un fenómeno inmenso el que tenemos. Hay que ver si vamos a tratar a los drogadictos como delincuentes o como pacientes. Queremos saber, tenemos que poner de acuerdo si contra las drogas queremos una guerra o un control, si queremos un estado policiaco o un estado político, y toda esa agenda enorme que le llamamos de distintos nombres, pero algún nombre que se le ajusta es la agenda progresista. Hay que ponerla en la realidad, porque tenemos que ver cómo hacemos para priorizar, porque no podemos ponernos a pintar una casa que está en medio de un incendio. La verdad es que después de esta pandemia entramos en una crisis y después en otra crisis, y nos está agarrando en una crisis además política, porque no tiene ningún sentido entonces pintar una casa que está en llamas.
Existen diferentes mecanismos para aclarar las prioridades. Uno de estos es muy sencillo, pero la política nunca es sencilla. La política es emocional y no es de ninguna manera racional. Ojalá pudiéramos poner como prioridad lo importante y lo urgente, y en un segundo lugar lo urgente que no es importante, y pasar lo importante y no urgente a un tercer lugar, como toda esta agenda progresista, interesante, importantísima, pero no es urgente. Lo urgente ahora es salir de estas crisis. Y por supuesto en el cuarto lugar pondríamos seguramente la crisis del fútbol, entre otras cosas. Pero la política no es racional. Como nos dice don Oscar Arias, la democracia requiere demócratas para aceptar que las limitaciones de la democracia son una virtud y no un grito para un Estado decir que el Estado es ingobernable. No, la democracia tiene sus limitaciones y es una virtud. El gobernante, como nos dice don Oscar, tiene que gobernar con oposición, es controlado por los medios, las redes sociales, los medios de comunicación, recibe críticas por parte de grupos de presión, es supervisado por el legislativo y el poder judicial, tiene un periodo determinado, ¿verdad? Por lo cual tiene que establecer las prioridades, lo que puede hacer en esos 4 años. Y por supuesto que está sujeto a que la gente lo valore. Bueno, es necesario, por supuesto, pasar de rezar, porque no tenemos un plan país debidamente elaborado, pasar de las butacas al escenario. Es necesario discutir más, dudar más, polemizar más, estudiar más y soñar más. Modernizar nuestra Constitución del 49 cada vez que tengamos un acuerdo político en un tema. Antes no. También hay que entender que la abolición del ejército nos hizo distintos en todas estas décadas. No nos gusta la organización piramidal. Seguramente se anticiparon nuestros indios borucas con sus esferas de piedra y nos enseñaron que nos gusta la organización de 360 grados, donde todos nos sentamos cercanos unos a los otros. La democracia representativa, los referéndums, las propuestas legislativas por iniciativa popular, todo esto parece ser insuficiente. La política, igual que las empresas modernas de este siglo que estamos estrenando, debe ser mucho más plana, con un liderazgo menos rígido, con un estilo de 360 grados. Debe ser como nuestras esferas de piedra. Pero no judicialicemos la política. Eso es un error grandísimo. Las victorias de ayer son entonces los desafíos de mañana. Todo el esfuerzo educativo que hicimos para educar masivamente a la gente es para incorporarlos en la toma de las decisiones. Y ese es el desafío de hoy, la victoria de ayer. Hay que volver a nacionalizar los instrumentos que modulan la política del país. Y nos quedan muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, presupuestos multianuales. Ver cómo hacemos para que no cogobiernen otras instancias y otros poderes, como la Contraloría General de la República, el Poder Judicial. La Sala Cuarta se nos está convirtiendo en un Senado y eso no puede ser. Ver cómo exploramos
y explotamos los recursos naturales. Ver la pensión consumo que Walter Cotto nos ha estado insistiendo como una quinta columna del retiro de la gente y como una mejor manera de recaudar los impuestos. En investigación y tecnología tenemos muchísimo pendiente. Lo que estamos gastando es nada respecto a lo que un país moderno debe gastar. Tenemos que decidir si esa investigación y tecnología la queremos para fortalecer la exportación, para fortalecer nuestra producción doméstica o para las dos cosas. Pero hacerlo, no se trata nada más de investigar cómo generar arroz con más vitamina A para que los asiáticos que tienen tanta ceguera por falta de carencia de vitamina A tengan un arroz que les sirva. Está muy bien servirle a Asia en ese sentido, pero aquí tenemos problemas nacionales importantísimos que hay que investigar y que hay que resolverlo con más tecnología. Tenemos que pensar más en seguridad alimentaria, en un entorno de mundialización difícil con la OMC, pero seguramente viendo cómo podemos generar más producción nacional en lo que eso sea posible, ¿verdad? Permitiéndole al consumidor la posibilidad de tener ingresos para comprar el precio que el productor pueda venderle y no desaparecer el productor. En este momento la edad promedio de productor agropecuario del país supera los 55 años. No tenemos relevo generacional. No es atractivo para las nuevas generaciones hacer lo que hacía el papá. Y para eso tenemos que volver a pensar en el salario mínimo vital de don José Figueres, sin burocracia y devolviéndole la dignidad a la gente. Tenemos que integrar los mares al desarrollo nacional. Tenemos que pensar si Internet debe ser o no un derecho. Tenemos que comenzar a pensar en una salud como un asunto interrelacionado, donde están el ambiente, los animales y la gente, que no nos vuelvan a pegar sustos con enfermedades que salen de un murciélago y nos viene a las personas sin darnos la preparación necesaria. La verdad es que más de 3,000 virus potencialmente zoonóticos están entre los animales silvestres y nadie ha estudiado el perfil sanitario de nuestros animales silvestres a quienes nos acercamos cada vez más. Tenemos que pensar en temas que no son nada sexys, como la evasión, la ilusión, el contrabando, que fue expuesto con Panama Papers y aquí no pasó nada. Tenemos que pensar más en renta global, en renta universal y en controles fiscales cruzados. Gentes que no tienen ingresos y de repente tienen casas de lujo sin saber qué está pasando y qué no está pasando. Es decir, tenemos, antes de pensar en una nueva constituyente, tenemos que considerar y madurar lo que más nos interesa. Y tenemos que tratar de ver cómo hacemos para integrar a Costa Rica en una sola, impuestos, cargas sociales y la intermediación. A mí me llama mucho la atención la intermediación. Los diputados, y aquí está don Welmer presente, nos dieron una magnífica ley para tratar de modular la intermediación financiera, pero esa intermediación no para en el ámbito financiero, la tenemos en todo, la tenemos en medicamentos, la tenemos en repuestos hasta de maquinaria productiva. Aquí todo vale más porque tenemos una intermediación sumamente elevada. Con solo salir de nuestras fronteras a países vecinos, Nicaragua o Panamá, podemos comprar medicamentos más baratos. Y bueno, se me acabó el tiempo para seguir conversando. Espero haber podido dejarles algunas inquietudes para que cada uno de ustedes
concluya y participe en la construcción permanente del país. Y pasaríamos, según me dijo Guido, a la etapa de preguntas. Guido, pido la palabra. Guido, micrófono, Guido. Guido. Sí, muchísimas gracias por tu exposición, Yayo. Yo les pido, Guido. por favor, ser muy puntuales en comentarios y en preguntas. Carlos, ¿me estás pidiendo la palabra? Sí, es un minuto antes de darle la oportunidad a que todos participen. Yayo ha puesto sobre la mesa sin duda una serie de temas que van a generar mucha discusión y eso es lo que queremos nosotros, un aporte especial de todos ustedes aquí presentes. En una de las sesiones anteriores habíamos quedado en deuda con don José María Figueres, que nos había pedido la palabra y tuvo que retirarse de la sesión, de manera que recogiendo esa solicitud de José María de una de las sesiones anteriores, dado que él está presente, yo quisiera darle en primer lugar, Guido, la palabra a don José María. Adelante, Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Yayo, por tu presentación. 3 cosas si puedo. Primero, en lo personal. Yayo, muchas gracias por la mención cariñosa, amorosa de doña Henrietta y muchas gracias también por las citas de don Pepe. Segundo, en lo nacional. Qué maravilla, Carlos y Guido y amigos y amigas, esta serie de conferencias de CEDAL que cada vez cuenta con más participación sobre temas que realmente son importantes y que, como ya yo decía, merecen toda una conversación y discusión profunda. Yo pienso que organizar un nuevo pacto social tiene que ser con algunos objetivos muy claros por delante. ¿Alrededor de qué? ¿Cuál es el problema que queremos solucionar? Sí, 12:30. Mencionaría 3. El de la pobreza, el de la inequidad, que son cosas diferentes, y el reto del cambio climático, que es el gran reto que tiene la humanidad por delante. Y por supuesto que en el reto de la pobreza, el ingreso mínimo familiar es algo importantísimo. Ustedes saben que el TEC hizo un gran esfuerzo por reeditar los libros de don Pepe, las obras completas. Y en este fin de año estuve leyendo La pobreza de las naciones. Caramba, qué maravilla como don Pepe enfoca desde ese momento lo que es el ingreso mínimo familiar. Finalmente, anécdotas. Estuve ahora en República Dominicana por cuestiones de trabajo, el presidente Abinader, sus miembros del gabinete, pero me encontré tanta gente en República Dominicana, tanto en el PRD, el Partido Clásico Tradicional, Amigo de Liberación Nacional, como en el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que es el del presidente Abinader, donde está Orlando Jorge, el hijo del expresidente Jorge, también está Milagro de Camps, la hija de Actuey de Camps, y escucharlos hablar de CEDAL y de la Catalina y de las cosas que aprendieron sus padres y algunos de ellos en estos centros de formación. La verdad es que me llenó de ilusión y lo quería compartir, porque la Catalina, CEDAL han jugado un papel mucho más importante que solamente adentro de nuestras fronteras y ojalá que lo sigan haciendo cada vez con más fuerza. Muchísimas gracias. Gracias, José María. José María, muy amable. Quisiera consultar quién está detrás del, levantando la mano con el iPhone. Bien. Gustavo Elizondo, adelante, por favor. Gustavo, tenés el micrófono apagado, creo. Ahora sí, don Guido. Adelante. Sí, les decía que es un placer estar compartiendo con ustedes. Nada más quiero referirme a una idea de la que ya yo habla y que se refiere a cómo nosotros debemos olvidarnos de rencores, olvidarnos de revancha política para poder afrontar este nuevo contrato social. Si nosotros mantenemos los odios del pasado, si mantenemos aquello de que quiero sacarme un clavo político por acá o por allá, no vamos a avanzar. Creo que ese es el primer punto que vemos. Somos costarricenses todos,
todos compartimos esa nacionalidad hermosa que nos hace distintos a todo el resto del mundo, y es importante que sigamos como hermanos. Somos, al final de cuentas, como dijo el jefe Seattle, todos somos hermanos y el país en buen estado nos beneficia a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Doña Clara Lieberman, adelante, Clara. Muchas gracias. Felicito a José María por estar participando. Lo que necesitamos es un verdadero líder con ideas muy claras y que se tenga la capacidad de darle la vuelta y poner las directrices necesarias que se necesitan en este país. Creo que es ahorita la única persona capaz de hacerlo. No hay otro. Muchas gracias. Gracias, doña Clara. Ana Ruth, adelante, por favor. Gracias. Bueno, no, solamente hacer la aclaración, ¿verdad? Desde la experiencia que tuve el año pasado, Guido, y que la compartimos en algún momento aquí en este foro, que cuando nos tocó atender a personas adictas y alcohólicas, adultos mayores en calle, y fuimos a la Mesa Nacional de la Comisión de Emergencias y de las diferentes agrupaciones, nos dimos cuenta que si nos ayudaban con fondos estatales era exactamente como deformar completamente el programa de adultos adictos en calle, y al final tuvimos que decirle a las instituciones que nos dieran los permisos, pero no los recursos, porque hubo un caso en que, por ejemplo, teníamos que construir las rampas de acceso al centro de recreación de la municipalidad para las sillas de ruedas y una tarima, y una institución nos ofreció el financiamiento, pero nos llevaron una factura para firmar, para que pudieran sacar los fondos, de 22 millones de colones. Entonces les dijimos que no, y conseguimos un carpintero y unas tablas donadas, y con 500,000 pesos hicimos el trabajo. Pero entonces, me acuerdo que yo les comenté que había instituciones públicas con el toque del rey Midas, que todo lo que tocan lo corrompen. Y teníamos un presupuesto de alrededor de 7 millones de colones que todo lo cubrimos con donaciones y con ayudas y haciendo de tripas chorizo. ¿Pero por qué cuento esto? Bueno, ahora en julio vamos a poner un centro para atención de personas adictas y alcohólicas en pobreza extrema. Somos 4 profesionales que estamos abriendo este centro. Pero el punto es que la organización pública se ha separado completamente de las condiciones reales de necesidad de la población. Nosotros tuvimos por obligación que hacer el diseño de este centro, que entrar a hacer esta planificación, porque encontramos un volumen tan grande de personas en pobreza extrema causadas por las adicciones y por el alcoholismo, que teníamos que dar algún tipo de respuesta, no nos podíamos quedar indiferentes a eso. Y entonces, cuando yo escucho todo este discurso, siento esa desarticulación enorme entre esa condición brutal que cada día está reproduciendo la exclusión. Y cuando hablamos de drogas, el fenómeno del narcotráfico sí genera sicariato y sí genera violencia, pero el consumo de drogas es una respuesta adaptativa a la exclusión y a la marginación, mucho provocada por los sistemas educativos obsoletos en las áreas públicas que tenemos y la división más grande en la posibilidad de tener oportunidades de los estudiantes de escuelas y colegios públicos en relación a los privados. Por ahí va, más o menos. Disculpen que me alargué. Hasta luego. Muchas gracias, Ana Ruth. Welmer Ramos, adelante, Welmer. Sí, muchas gracias y es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Felicitarlos por estas charlas que siempre han sido muy buenas. Yo he estado en muchas y gracias por invitarme a participar. Gracias a Yayo por las excelentes reflexiones que ha generado. Y hay unos temas que pone don Yayo de frente y que hay que tratarlos urgentemente. Mire, la concentración del ingreso en Costa Rica es pavorosa. Hay que estudiar cuáles son las causas de la concentración del ingreso y entrarle a eso. Nosotros, si medimos el sistema o el modelo económico que llevamos, comparamos el año 2000 con el 2020, nos damos cuenta
que el PIB per cápita de Costa Rica era 4 veces más bajo, o era un cuarto, perdón, del PIB per cápita de los países de los 10 más desarrollados. Si lo medimos en el 2020 ya vamos por casi 5 veces. Si esto lo hemos corregido por la paridad del poder de compra. Entonces quiere decir que el modelo no es convergente. El que nosotros llevamos está divergiendo con el, si nosotros pensamos que esto nos está llevando a un desarrollo más acelerado. Y cuando vamos a ver cosas como estos, invertimos el 8% del PIB en educación, o casi el 8, el 7, que sea. Invertimos más que América Latina entera. Y resulta que en el 2020 teníamos 8 años de escolaridad. Y hoy tenemos 8,6 años de escolaridad. Y América Latina nos está alcanzando. Ya América Latina va por 8,5 y con una inversión mucho menor, y tenemos serios problemas en ese aspecto. Si vamos a ver nosotros el coeficiente de Gini, que habla de la concentración del ingreso, antes de impuestos y después de impuestos es exactamente el mismo. Entonces hay cierto distanciamiento social que se viene practicando en Costa Rica desde hace mucho tiempo, y que esto la socialdemocracia lo corregía antes. Y es un tema de reforma del mercado. Pero para que el sistema de empresa privada siga existiendo y sea exitoso, tenemos que revisar las fuerzas del mercado. Y eso, la socialdemocracia fue, pero el factor que atemperó las fallas del mercado para que el mercado, en sus fuerzas monopólicas, oligopólicas y monoxónicas, no concentrara el ingreso. Y aquí la socialdemocracia generó la ley de café, generó la ley del tema cañero, etcétera, etcétera, etcétera. Puso el CNP y demás. Después dejamos los mercados a sus fuerzas, y los mercados son excelentes herramientas cuando funcionan correctamente. Pero pongo eso porque hay que ver ese tema grande. Y después, yo les decía el distanciamiento social, porque he observado, y con esto termino ya, he observado el distanciamiento social que viene aplicando Costa Rica. Hay un cierto sector que se educa aparte, tiene salud aparte, tiene seguridad aparte, compra en otras partes, y entonces hemos ido haciendo un distanciamiento social que lo hemos ido viendo normal. Ese grupo de personas dice, ¿por qué tengo yo que pagar impuestos si todo me lo procuro? Y eso ha ido ganando fuerza porque también tienen más presencia en los partidos políticos, cualquiera que sea. Y entonces, cuando vamos creando esa cultura que ya no es un país solidario, que ya no es un país con destino común, entonces nos vamos perdiendo, porque socialdemocracia tiene que ser darle la mano al que se está quedando atrás para poder avanzar todos juntos y poder hacer de esta Costa Rica un país de oportunidades, que es lo que queremos. Quedo ahí, pero feliz con esta reflexión, y un gusto que estén tanta gente convocada en este foro para hablar de estos temas. Muchas gracias, Welmer. Doña Flori Corrales. Sí, buenas tardes para todos y todas. La consulta que tengo es para don Yayo, que amplíe tal vez conceptualmente lo que es la sostenibilidad alimentaria, que eso es un tema de rigor y de importancia no solo a nivel país, sino a nivel planetario, siendo teniendo bases económicas, sociales y ambientales. ¿Cuál es la ruta país, según don Yayo, que para mí él es un experto en esto de la economía agrícola? Bien, Yayo, vamos a darle la palabra a Roberto Padilla y a Enrique Gomaris, y luego contestás, para darle luego la palabra a Hernando Ureña para ir cerrando, porque estamos cerca de las 12:30. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Guido. Especial saludo a los compañeros de la Junta Directiva de CEDAR y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, expresidentes, Arias y Figueres, diputado Welmer Ramos, etcétera.
Muchas gracias de verdad por esta iniciativa y ojalá que sigamos llevándola a cabo durante todo el año. Porque si algo me deja de algo reflexiono de la exposición, de la excelentísima exposición de don Yayo, es sobre la importancia que tuvo el pensamiento, el desarrollo, la construcción de un Estado que hoy conocemos desde un país empobrecido y de pies descalzos, que es lo que describía don José Figueres en La pobreza es la razón de las naciones. Don Yayo, a mí me interesaría conocer su perspectiva sobre cómo podríamos diseñar un Estado para el siglo XXI, así como en algún momento desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales se diseñó la Costa Rica que hoy conocemos y se llevó a cabo a través de los hombros de muchos líderes y lideresas de este país. ¿Hacia dónde vamos nosotros y cómo podríamos diseñar una Costa Rica que sea capaz de enfrentar los problemas climáticos, la seguridad alimentaria, declarar al ambiente como sujeto de derecho y poder enfrentar los nuevos retos del siglo XX? Y así las cosas. Muchísimas gracias por las excelentísimas exposiciones y espero que podamos seguirnos viendo durante todo el año. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Roberto. Enrique Gomaris. Enrique, ¿estás por ahí? Ahora sí. Ok, listo. A ver, adelante, Enrique. Yayo, desde la estima mutua que nos tenemos, me voy a permitir hacerte una crítica de estructuras de la intervención que has hecho hoy. Vamos a ver. Has tratado de hacer en un solo paquete dos cosas que hacen dificultoso su tratamiento. Por un lado, el tema de la coyuntura país de una manera integral y el tema, por otro lado, de digamos, de los distintos componentes puntuales de un plan programático, que creo que son dos cosas distintas. Por utilizar tu misma imagen. Creo que lo central hoy, efectivamente, es enfrentarse al problema que supone que no se puede pintar una casa, que no se puede adecentar una casa que está en incendio. Bueno, yo creo que tampoco se puede pensar al mismo tiempo en cómo apagar el incendio y pensar en qué muebles voy a poner, dónde voy a poner luces, etcétera, etcétera. Todo el desarrollo programático. Entonces, yo sí creo que si hacemos las dos cosas, la conversación al final va a evolucionar como está haciéndolo. Es decir, gente que se preocupa por los aspectos puntuales, ya que si la seguridad alimentaria, que si las drogas, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que deberías reflexionar más a profundidad sobre cómo apagar el incendio. Si es verdad que no se puede adecentar una casa que está en pleno incendio, el problema consiste en que estamos de acuerdo en que hay un incendio en estos momentos, en esta coyuntura. Entonces, ¿cómo se sale de esa crisis que está afectando al sistema político? Y creo que hay que concentrarse bastante en cómo se sale de esa crisis. Y yo no creo, por otro lado, que el año 2021 vaya a ser mucho más propicio. Como ya han dicho las autoridades mundiales en el plano sanitario, puede ser que el año en que empezamos a vacunarnos sea el año que tengamos más contagios y más decesos. Es decir, no está garantizado que el 2021 ya estemos de salida. Alguna gente dice
que ha felicitado, al terminar este año, ha felicitado feliz 2022, porque el 2021 no está garantizado que vaya a ser más propicio. Entonces, ¿cómo parar el incendio sin creer que de inmediato, a corto plazo, vamos a estar mucho mejor porque tenemos vacunas y porque estamos enfrentándonos a la pandemia? Yo creo que esa reflexión a profundidad sobre cómo se sale de la crisis actual necesitaría un poco más de espacio y de reflexión al final de tu parte y de todas. Y yo invito a que eso siga siendo un norte de los debates que tenemos en CEDAL. Muchas gracias, Enrique. Yayo, ¿tenés el uso de la palabra? Sí, señora. Sí, señor. Respondiéndole a doña Flori, la seguridad alimentaria, como casi todo, debe priorizarse. No es posible que un habitante de esta pequeña república se acueste sin comer, se levante sin saber si va a poder comer. Eso no está bien. Logramos en el país, en el pasado, erradicar la desnutrición infantil grado 3, al punto que el hospital que se construyó para atender a estas personas pequeñas, tuvo que cerrarse y reorientarse. Es muy difícil, y por dicha no sucede en Costa Rica, que se nos muera de hambre un adulto. El más sensible en esto es el niño. Pero tenemos adultos que no están comiendo 3 veces al día. Tenemos adultos que no están comiendo todos los días. Y eso hay que atenderlo de manera urgente por cristiandad, por solidaridad, por sentido común, como se quiera. Pero hay diferentes maneras de atender eso. Lo primero que se hace es, Flori, llenar la panza con lo que sea. Y después hay que ver que la calidad sea la adecuada, y ojalá que ocurra en las etapas más tempranas de los niños. Hay toda una serie de pautas que ocurren en esto, pero lo cierto es que en este momento en el país la pobreza está haciendo que alguna gente no coma todos los días, y eso hay que atenderlo de manera urgente, y después hay que atender los demás elementos. Roberto me pide cómo hacer con la Nueva Costa Rica. La Nueva Costa Rica se está haciendo siempre. Aquí el tema de hoy no es el cómo. Yo hoy lo que intentamos hacer es decir que hay que meterse más en política, meterse más en discusión, meterse más en polémica, y no creer que una nueva constitución nos va a sacar mágicamente de los problemas que tenemos. Eso no sucede así. Primero hay que hacer muchísima discusión para tener acuerdos, para conforme vayamos llegando a acuerdos, por supuesto que hay que ir viendo cómo se sigue construyendo el país. Don Enrique Gomaris nos dice que estamos dejando la coyuntura, la estamos supeditando. No, yo entiendo perfectamente, Enrique, eso. Yo lo que quiero decirte es que hay una agenda progresista de la cual yo soy fanático. Yo creo en toda la agenda progresista, no tengo ninguna duda, pero creo que tiene que darle campo a las soluciones de crisis. Aquí ha habido muchísima propuestas para salir de la crisis. Don José María Figueres, don Oscar Arias y otros han estado insistiendo en diferentes maneras de cómo salir de estas, porque son varias crisis que tenemos. No se trata de eso, se trata de no estorbar la agenda nacional con la agenda progresista, que ya habrá tiempo de entrarle, porque aquí hay que escoger cómo vamos a ir priorizando primero
debe ser lo primero, y eso significa atender las crisis nuevas coyunturales que tenemos lo antes posible, y después seguramente o paralelamente con una llama menos fuerte hay que atender la agenda progresista, pero no hacemos nosotros nada con una inequidad disparada, con un Gini que no nos complace, y al mismo tiempo concentrados nosotros en temas que no vienen a resolver en los problemas nacionales, aunque sí para algunos colectivos en particular se puede responder. La decisión es realmente ponernos de acuerdo como país, ver si es posible priorizar en política. Eso no es fácil. Posponer un poco la agenda progresista que tanto nos estorbó en los últimos seguramente 2 o 3 elecciones, pensando que eso era lo que había que hacer como país, y descuidando algunas cosas que implican más para más gente que simplemente el matrimonio igualitario, con el que todos debemos estar de acuerdo, con la legalización de algunas drogas como sembrar aquí cannabis, que me parece que es importante, tipo de cosas, el aborto, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo y algunos no, pero esto genera tanta polémica que nos distrae de lo importante y urgente, cuando eso debe ser lo que ocupe el primer lugar en nuestras agendas, y no estos distractores, porque así se han venido comportando y que nos sacan de concentración de lo importante. La nueva Costa Rica hay que construirla, Roberto, siempre tratando de lograr acuerdos en algunos temas, y si esos acuerdos después se pueden hacer realidad en el marco legal, legislación ordinaria o la misma constitución política, pues hacerlo, pero conforme vayamos a acuerdos que no son tan fáciles como los acuerdos que conseguimos en el 49, hoy somos un país bastante más complejo. Sí, ofrezco la palabra a don Hernando Ureña, luego a Claudia Alpizar, a Mario Chaverri, con quien cerramos, quisiera invitar a don Oscar Arias y a don José María Figueres por si quieren hacer un cierre de la actividad. Don Hernando, les ruego por favor, don Hernando, don Claudio y don Mario, ser muy puntuales. Don Hernando, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente agradezco la presentación que hace Yayo. Creo que nos hace una reflexión de lo que estamos viviendo en este momento. Pero también me parece que viendo los indicadores de los últimos días, donde nos hace una ilusión ficticia del desempleo, donde pasamos de un 24 a un 21, donde nos refleja que el desempleo sumado al desarrollo económico del país, se dice que vamos a una aceleración muy lenta. Se nos viene a la mente que, como ya se ha mencionado, vamos a pasar un 2021 nada simple. Además, el gobierno lo que busca en su momento es buscar más deuda y ver cómo lo refleja también en ingresos que hoy está dejando de percibir por todo el decrecimiento económico que ya sabemos que han pasado tanto negocios micro, pymes, y con un crecimiento sumamente acelerado del el empleo informal. Nada más quiero traer un comentario muy breve, y es que viendo todo esto en un foro que organizó la isla hace unos meses, donde don Roberto Dobles conversa sobre lo de la energía, él expone un caso sobre lo que es la explotación de gas natural. Nosotros siempre nos hemos caracterizado Costa Rica como un país verde, un país ecológico. Realmente ahí es donde viene la reflexión, donde debemos de ver más allá
y aprovechar estos foros, estas formas de ver cómo como país empezamos a tomar un mismo norte, porque podemos copiar el modelo de Noruega. Creo que nos va a traer recursos económicos, donde nosotros hoy, en vez de pensar en impuestos, nos ayuda a dar una vuelta a nuestros ingresos, donde nos ayuda a ver, en vez de pensar de cómo vamos a sostener nuestros proyectos sociales, más bien ver en qué vamos a invertir nuestros recursos, el cual en algún momento, bueno, me deja a mí bastante preocupado lo que va a venir, y me parece sumamente importante este tipo de discusiones. Muchas gracias, don Hernando. Muy amables. Claudio, adelante. Buenas tardes a todos. Felicitaciones a Yayo por su exposición. Yo quiero hacer solo un comentario y quiero hacerlo bien breve. La sinopsis que nos hace Yayo, el mundo que nos describe Yayo en su exposición, me hace a mí coincidir con algo que he venido diciendo en los últimos días. La idea de las cuarentenas que nos tienen hoy tan acostumbrados, hoy nos hablan de cuarentenas de 15 días, de 5 días, pero la verdad es que la cuarentena surge en razón de los 40 años de Moisés por el desierto. Partiendo que una cuarentena es de 40 años, si analizamos bien, Costa Rica tiene un cambio de modelo económico a partir de 1940. Un modelo muy social, que dichosamente después de lo que sucede en la revolución, en la guerra civil del 49, se lo retoma don Pepe Figueres y lo retoma el Partido de Liberación Nacional y logra desarrollar aquellas grandes ideas que se desarrollaron, porque no hay que ser mezquinos, en la administración del doctor Calderón Guardia y de Teodoro Picado. Inclusive hubo un momento donde Teodoro Picado se enfrenta a León Cortés en su elección y ahí queda el modelo anterior a los 40 prácticamente enterrado, que es el modelo de democracia liberal, y entramos a un modelo de una democracia social. Ese modelo nos va a llegar hasta el año 80, tal y como lo iba planteando más o menos Yayo. Y a partir del 80 nosotros logramos establecer un modelo nuevo, un modelo de sustitución. Matamos el modelo de sustitución de importaciones y demostramos una capacidad extraordinaria en este país para pasar de 2, 3 productos de exportación a más de 4.600 productos hoy. Pero dejamos de lado lo que habíamos logrado desarrollar muy exitosamente desde el punto de vista social, que habíamos logrado desarrollar del 40 al 80. Fundamentalmente, lo que logramos desarrollar en esa época fue la clase media costarricense. Ahora Welmer hacía alguna referencia a esto. Esa clase media costarricense se desarrolla sobre las bases de las grandes decisiones de los años, de la década de los 40. Y la abandonamos totalmente a partir de los 80 y ciertamente demostramos una gran capacidad económica y una gran capacidad de diversificar la economía. Pero no logramos juntar los dos modelos. Vea qué interesante, porque ese modelo que se establece a partir del año 80 también tiene una cuarentena hasta el 2020. Hoy por hoy, por eso me gusta mucho la exposición de Yayo, deberíamos estar revisando el modelo de desarrollo económico de Costa Rica para los próximos 40 años. Si demostramos en algún momento la capacidad de desarrollar socialmente la clase media costarricense, que la hemos estado matando en la última cuarentena, o la hemos estado disminuyendo, y hemos demostrado en la otra cuarentena, del año 80 al 2020, capacidad de desarrollo económico, de capacidad de recurso humano en Costa Rica, creo que la recuperación del modelo económico, cuando la gente pide ideas nuevas, es más bien lograr una intersección entre esos dos modelos que fueron exitosos, pero que no fueron de la mano. Yo no me explico cómo en el 1982 teníamos un ingreso per cápita de $1.030. La economía, o el año pasado, a mediados, teníamos $13.500 de ingreso per cápita. Pasamos de 1.000 a 13.500. Pero también ha aumentado sustancialmente la pobreza. El índice de Gini nos dice que estamos en el 5.5%. Naciones Unidas dice que después de un 4% se encienden las alertas rojas en cualquier sociedad porque vienen las grandes dificultades y los grandes levantamientos sociales y la molestia y, por supuesto, el riesgo que ponemos la democracia social tan importante para el crecimiento económico. Y concluyo diciendo nada más, porque podría ampliar un poquito más sobre esto, que nos ha estado matando los fundamentalismos.
Y el fundamentalismo no es ambiental en muchas ocasiones, perdiendo la visión de lo que se puede hacer sosteniblemente, como decía ahora Hernando, o la visión religiosa, que también a veces nos sesga para poder tomar decisiones y nos sirve mucho para polarizar la sociedad, o si no, lo que premia más hoy, que es una visión economicista de todas las decisiones, independientemente que de por medio pueda estar el deterioro de la democracia social, que ha sido el sustento de este país. Con eso concluyo. Muchas gracias, Claudio. Doctor Chaverri, don Mario Chaverri, adelante. Tiene el micrófono apagado. Listo. Ajá. Muchas gracias. Felicidades por estas actividades. Me he estado sentando por razones de fin de año familiares, por supuesto, yo paso con mi familia, pero vuelvo y muy sorprendido y muy grato encontrar lo que veo. Se da un papel importantísimo en esto. Don Yayo, muchísimas gracias por todo lo expuesto. Yo estoy de acuerdo un poquillo con don Enrique, aunque creo que la intención de Yayo es poner el panorama. Pero sí creo que hay que señalar el incendio, me parece bien. Desde mi perspectiva, me parece que no podemos avanzar porque no hemos trabajado fundamentalmente en parar la corrupción. Creo que una de las llamas fundamentales de ese incendio, uno de los combustibles para esta crisis tremenda que toca todos los ámbitos del país, es la corrupción. Y la Constitución se queda corta en eso, y creo que el nuevo pacto social, en favor, por supuesto, como buen socialdemócrata, de los más necesitados, tiene que ir señalando la corrupción para que la gente participe nuevamente con ese ánimo de construir, no de servirse, de servir al más pobre, como vi a mis padres y a mis abuelos trabajar por este país, que creo que ese es el vacío presente de esa mirada al pasado. Gente constructiva, honesta, propositiva, sin mucho interés de lucro. Siempre ha habido de todo, pero ahora se volteó la moneda. Y creo que si en algún momento el nuevo pacto social se da, creo que debiéramos de hacer énfasis fundamental en ese capítulo de revisión y reconstrucción de todo lo que sea contra la corrupción. Porque a mí me parece como socialdemócrata, que por ejemplo se vaya un 70% de la plata por los pobres, se vaya en burocracia, a mí me parece corrupción. Que permitamos la duplicidad de tantas instituciones y no nos importe, a mí me parece corrupción. Que el Estado se permita tener una deuda abismal con la Caja de Seguro Social, bastión de nuestra seguridad social y económica, por supuesto. Me parece corrupción, y creo que debe constitucionalmente prohibirse actitudes que favorezcan estos actos que lesionan tantísimo a la confianza del ciudadano en el Estado, que es donde estamos. Y debemos de controlar ese montón de gente que se está metiendo a la política, que se ha venido metiendo en los últimos 40 años, que ha recibido apodos y nombres que ahorita no quiero repetir, pero que se meten por necesidad y le hemos dado el campo y están ocupando lugares que hacen de la corrupción una actitud, una conducta que ya creemos que es normal. Nos estamos mexicanizando, perdón los mexicanos, pero creo que es así, y me parece a mí que en el nuevo pacto social debemos hacer sustancial énfasis en el control de la corrupción. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Mario. Efectivamente tenemos grandes retos que tenemos que asumir y que tenemos que enfrentar. Justamente las discusiones que CEDAL ha venido promoviendo tratan de llegar a hacer lo que hay que hacer, que es a discutir, a conversar y a ponernos de acuerdo sobre estos temas. Yo quisiera invitar, con la anuencia de Carlos Rivera y de Luis Fernando Díaz, a don Oscar y a don José María, para que nos hicieran un cierre, si tienen a bien, antes de que don Carlos Rivera cierre el programa de hoy. Guido, muchas gracias. Ya yo conversé, más bien le cedo el espacio a don Oscar. Muchísimas gracias, don José María. Don Oscar.
Bueno, en primer lugar, felicitar a CEDAL y felicitar a Yayo por su exposición. Realmente nos pone a pensar. En algún momento, hace ya muchos años, escribí varios artículos señalando cuándo fue que América Latina se jodió. Hoy voy a citar una causa diferente a las que he citado en esos artículos. América Latina se jodió porque en España no hubo reforma protestante. Los españoles nada más se dedicaron a tratar de sacar a los musulmanes de su territorio y a los judíos. Lograron expulsarlos en 1492, mientras que en el resto de Europa, donde sí hubo reforma protestante y guerras y persecuciones religiosas, eso hizo que los británicos, los calvinistas franceses, los anglicanos ingleses, los luteranos noruegos, suecos, finlandeses, holandeses, llegaran a América del Norte y los españoles y portugueses a América del Sur. Los que llegaron a América del Norte venían a crear naciones. Eran colonizadores que se vinieron con sus familias, con sus esposas. Con excepción de Hernán Cortés, aquí los españoles y portugueses vinieron a sacar el oro, la plata, etcétera, para devolvérsela a sus países de origen. En 1600 todos éramos pobres en este continente. En 1750 todos éramos pobres en América del Norte y en América del Sur y en América Central. En 1820 los sajones y los franceses canadienses eran 4 veces ya más ricos que los latinoamericanos, en buena parte como consecuencia de que la revolución industrial no llegó a América Latina, como sí llegó a América del Norte, a Australia, a Nueva Zelanda, a toda la Europa del Norte, y no llegó a España. España, después de que en 1588 Isabel I derrotó a Felipe II con la Armada Invencible, comenzó a decaer. Y la herencia que nos dejaron es lo que hoy tenemos en 500 años. No pudimos nunca dar el salto al desarrollo y me cuesta pensar que vamos a ser capaces de hacerlo en los próximos años. En lugar de ser cada día, de hacer del sistema político un sistema mucho más eficiente, donde haya más facilidad para llegar a acuerdos y poder avanzar, esto se ha vuelto casi imposible de lograr los acuerdos para poder avanzar. Y lo peor para mí es que soy pesimista de que el futuro pueda arreglar estas cosas. Es todo lo contrario. Conforme pasa el tiempo, nuestros sistemas políticos se tornan mucho más disfuncionales de lo que son hoy en día. Así es que en ese campo, lamentablemente yo, que soy un optimista por naturaleza, por nacimiento, en este campo soy pesimista, porque la verdad es que un pesimista es un optimista bien informado. Y creo que lo que estamos viendo en toda América Latina, y ahora que se tocó el tema de la corrupción, ese es un fardo que tenemos los latinoamericanos sobre los sajones. Lo que ha pasado con Odebrecht en
en años recientes es algo realmente imperdonable que no pasa en otras partes del mundo. Y eso es lo que me hace a mí por lo menos ser pesimista. Gracias. Muchísimas gracias, don Oscar. Tiene la palabra Carlos Rivera. Adelante, Carlos. Gracias. Yayo, muchas gracias. En realidad que has abierto un abanico de discusión, no solo en esta sesión, sino que para futuras sesiones a los cuales todos ustedes están invitados. Gracias por acompañarnos hoy en esta primera jornada del año 2021. Don Oscar Arias, muchísimas gracias. En realidad que su presencia y sus aportes siempre son extraordinarios para generar más discusión, y es en lo que estamos nosotros. Igual usted, don José María, le agradecemos mucho su presencia. A ambos los invitamos a que nos acompañen siempre. La verdad es que es un esfuerzo que hace CEDAL. Lo venimos realizando desde hace muchos sábados. Queremos hacer otras cosas más, pero necesitamos participación activa de quienes pueden poner conocimiento, pensamiento, ideas, y ustedes son parte importante en esto. Diputado Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos también a que siga matriculado en estas jornadas de reflexión. Son muy importantes sus aportes con una visión muy amplia, de manera que siga sumándose a estas jornadas. Seguimos el próximo sábado. El próximo sábado le hemos pedido a don Saúl Wessler que nos hable sobre el tema de universidad y democracia, los logros, las deficiencias del sistema universitario, la universidad y el socialismo democrático, los desafíos de la universidad pública en el mundo cambiante y redefinido que tenemos hoy en día. Esta es una motivación nuevamente de temas como la que nos ha hecho Yayo hoy en la mañana y tarde de este sábado. Muchas gracias a todos, a todas ustedes. Los esperamos el próximo sábado y por supuesto que los esperamos con aporte de pensamiento, de criterios, de iniciativas, y como ha dicho alguno de ustedes, es parte de las cosas que CEDAL quiere ir de manera continua. Que estén muy bien. Gusto en saludarles. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Yayo. Gracias a todos. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Yayo. Gracias.